para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 6 de febrero del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Payán Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña, después de 2 años. 2 años, sí señor. En este avatar. Buenos días. Buenos días. La introducción a nuestro programa. Vamos a ver. Apagones desde el sur. Ayer en gran parte de la ciudad la energía se fue a las 10:30, regresó por unos minutos a las 3:30 para irse y volver a las 7:20. Las informaciones que dieron, primero era que había una avería en la línea de los 69.000. Después en la tarde me dijeron que había salido una planta. Más luego me dijeron en la noche que no, que era la avería de la línea del 69. Yo le dije, por favor, pónganse de acuerdo en lo que ustedes le dicen a uno. Ahora, yo lo que quiero es que el superintendente Julio Cross, y lo voy a chequear con él, me aclare si cuando nos dan apagones valen los cuentos de las averías. Porque es muy fácil salirse de un problema dando un apagón y diciendo que es una avería. Cuando hay una avería, eso debe ser verificado por los técnicos de la superintendencia. De lo contrario, eso no se puede aceptar. Es muy fácil inventarse una avería tonta y sacar una cantidad de circuitos. Yo encontré media ciudad apagada ayer. Vamos a ver. En eso estamos ahora. Ellos están supuestos a devolver ahora los apagones. Ahí va. Yo se lo dije. Acreditarlos. Yo llevo un récord de los apagones que nos dan. Lo llevo, Bien, vamos a ver. El expresidente Bush fue condecorado, el expresidente George Bush, con orden de Duarte Sánchez y Mella en su visita a nuestro país. Bueno, como no conocemos ninguna acción del señor Bush con relación a la República Dominicana, entendemos que se le está condecorando por sus actuaciones a nivel mundial. Y de él lo que conocemos es la tesis del nuevo orden mundial, que está excelentemente cubierto en este libro que le hemos mostrado muchas veces, de Pat Robertson, el reverendo Pat Robertson. En este libro, que circuló en el 91, me enteré yo de que desde los años 40, todos los secretarios de Estado de los Estados Unidos, todos, incluyendo ahora mismo, esta lista está aquí, es la que estaba vigente cuando salió este libro. Esos son los secretarios de Estado y los secretarios de Defensa, incluyendo se ve a George Marshall, el famoso general Marshall, el del plan Marshall. Ahí está Collor Hall. Estos son nombres, Dean Ashton, John Foster Dulles, ¿verdad? Y en la página siguiente aparece otra parte de la lista, Christian Herter, Dean Rusk, Cyrus Vance, Alexander Haig, George Shultz, James Baker. Entonces, del lado derecho están los secretarios de Defensa. Todos los secretarios de Estado y de Defensa salen de un club que se llama el Council on Foreign Relations. Lo preside el señor David Rockefeller.
No solamente salen los secretarios de Estado y los secretarios de Defensa, sino que también salen los presidentes de la Junta Federal de la Reserva, de una manera inmancable, como decimos los dominicanos, incluyendo el que está ahí, Alan Greenspan, miembro del Council on Foreign Relations. Bill Clinton, por cierto, es miembro del Council on Foreign Relations, y en la biografía, o su autobiografía de Madeleine Albright, que se llama Madeleine Hannah Colbert, casada con un señor Albright, pero ella es checa, judía checa. Ella en su biografía relata cómo ella llevó de la mano a Bill Clinton a inscribirse en el Council on Foreign Relations cuando él estaba buscando la candidatura demócrata a la presidencia de la República. No se sabe si él fue buscándola o si ellos lo buscaron a él para entrarlo. Lo cierto es que en un momento en que la economía del mundo se apretó, el señor Clinton, ya presidente, viajó a Nueva York y produjo un discurso a la comunidad mundial económica. ¿Y ustedes saben desde dónde lo hizo? Desde la sede del Council on Foreign Relations, que está frente a frente al edificio de las Naciones Unidas, porque el solar donde está las Naciones Unidas lo donó la familia Rockefeller. Y en el discurso que yo tengo en mis archivos que pronunció el señor Clinton, cuando él decía David, es que tenía a su izquierda o a su derecha el señor David Rockefeller. Y esa es la realidad de lo que es la política en los Estados Unidos. Yo me vine a enterar de eso cuando me leí ese libro, por eso lo respeto tanto. Ahora también yo les había mencionado que de la gente que ayudó a montar el eje Reagan-Thatcher, el señor Pat Buchanan, Patrick, aquí está, escribió 2 libros, y yo le mencioné los libros. Uno se refiere a la estructura política de la nación norteamericana, este que está a la izquierda, y él le dice una república, no un imperio. Es una reflexión muy oportuna. Este libro tiene ya unos 3 años, igual que este otro de la derecha que se llama, abajo se ve, La Gran Traición, The Great Betrayal, ¿verdad? Esto es una visión autocrítica que hace el señor Buchanan de su propia actuación en la política, porque él fue al lado de Reagan, el ideólogo político del régimen de Reagan, cuando el eje Reagan-Thatcher para montar la globalización. Pero también traje, que vamos a llegar al punto del presupuesto de los Estados Unidos, que es deficitario, pero aquí está la historia, porque gráficamente se entiende mejor, y yo lo hemos traído también muchas veces, pero nunca está de más. Aquí está porque se entiende. Estos son los periodos de presidencia, distintos periodos de presidencia, ¿verdad? Y aquí se ven los nombres. Aquí está el de Lyndon Johnson. Esto que se ve negro es la parte deficitaria, la línea horizontal es el déficit equilibrado. Aquí se ve un superávit, el primer año de Richard Nixon, entonces para abajo se ven estos pequeños déficits, entonces vino Gerald Ford en su interinidad 2 años aquí, luego vino Jimmy Carter, que acentuó un poco en promedio con, más o menos diría que equilibró con Gerald Ford en términos de la deuda, pero miren cómo esa deuda se abre hacia abajo. Eso es el periodo de Reagan. Aquí viene George Bush, y esto era lo proyectado de Clinton. Este fue la realidad de su primer año, fíjense que está muy cerca de este, pero lo cierto es que Clinton logró detener los presupuestos deficitarios del gobierno de los Estados Unidos, con lo cual se venía acumulando esta deuda, y llegó entonces a dejar durante 2 años, si no me equivoco, sí, los últimos 2, un presupuesto superavitario, es decir, que sobraba en lugar de faltar. Y no hay 1401 ahí. Eso se... No, porque el sistema es diferente. Completamente. En los Estados Unidos, cuando el presupuesto no alcanza, y para este año ya no va a alcanzar, desde ahora se sabe. Desde ahora se sabe.
Lo que se hace es que se emiten bonos del Tesoro y se colocan en el mercado. La pregunta que yo me hago ahora es, ¿quién los va a comprar? Porque resulta que en todos esos años deficitarios, ¿ustedes saben quién compraba los bonos, los certificados del Tesoro de Estados Unidos? Bueno, los países petroleros, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, los Emiratos Árabes, Egipto, Bahrein, todos esos países árabes. Finalmente, Japón también aquí fue emplazado por el propio presidente Bush, el que tenemos invitado aquí, a que comprara e invirtiera en los Estados Unidos también. Ese fue el famoso viaje en que él se quebrantó, ¿no?, en medio de una cena protocolar, pero él iba acompañado de los presidentes de la industria automotriz de Estados Unidos, el presidente de la General Motors, presidente de la Ford, presidente de la Chrysler. Lo que no se decía era que todas esas compañías eran dueñas de las empresas que estaban instaladas en el Japón, en Corea, y estaban compitiendo consigo mismos. Es decir, cuando venían esas importaciones de automóviles a los Estados Unidos masivos, eran de las plantas que las mismas empresas norteamericanas automotrices tenían en ultramar, y estaban entonces compitiendo con sus plantas que estaban en Estados Unidos, con el resultado de que fueron cerrando poco a poco desempleo y creando desempleo en los Estados Unidos. Entonces, esa es la realidad de la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué ahora hay problemas? Porque durante tantos años estuvieron sacando capitales hacia el exterior, y sobre todo hacia los llamados paraísos fiscales, ¿no?, donde no se pagan impuestos y donde no hay compromiso con una ley que diga usted tiene que pagar bien los salarios, y además tiene que generar empleo estable. Usted lo pone hoy y lo quita mañana. Ninguna obligación contractual. De ningún tipo. Entonces, a eso fue el que el Papa llamó capitalismo salvaje. Porque en ese propósito de maximizar los beneficios, entonces dejaron de lado todo compromiso social. Absolutamente todo. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Una crisis en el propio país donde originó ese gran capital que se llama los Estados Unidos de América. Y entonces, para acabar de remachar el clavo, vino entonces, no los atentados del 11 de septiembre, de los cuales se recuperó Wall Street, aunque con mucho trabajo, pero se recuperó, sino el tablazo que le dio el escándalo Enron Andersen. Ese es peor que el del 11 de septiembre. Eso no se ha recuperado todavía. ¿Por qué? Porque la familia norteamericana está echada para atrás, esperando a ver qué va a pasar con todas esas maniobras que se estaban haciendo de espaldas a la ley y a sus propios intereses. Entonces, desde luego que ellos no están dispuestos a meter su dinero para que nadie se lo escamote. Teníamos que hacer toda esta reflexión para que nos demos cuenta de dónde estamos, porque aquí incluso todavía hay una situación que vamos a tocar ahora, y no, como que la gente no está sintonizada con lo que está pasando fuera de aquí. Así estamos. Vamos a ver, amigo Roger. Muy bien, adelante. Guerra contra Irak. El informe Powell a las Naciones Unidas, se refiere al informe del secretario de Estado, Colin Powell. Estados Unidos no tiene pruebas serias, contundentes e irrebatibles contra Irak, le agrego yo. Sí. Powell provoca sarcasmos en Bagdad, la capital de Irak. Estas son informaciones locales, ¿verdad? Que, por cierto, en el periódico del Nacional de ayer tarde sale una declaración del presidente Mejía que dice que está listo para enfrentar los efectos de la guerra en Irak. Y ojalá que sí. Es bueno saber que el presidente está anímicamente dispuesto a hacer eso. Ahora falta que tome las medidas del lugar, es decir, con ese equipo que él tiene, él no va a poder enfrentar los retos de una guerra con Irak. Me perdona, señor presidente. Vamos a ver. Mientras tanto, si uno saca las informaciones del internet, uno encuentra que se ha hecho un esfuerzo que va dirigido a desacreditar
a el cuerpo de inspectores y también de paso a desautorizar a la entidad que está por encima del cuerpo de inspectores, que son las Naciones Unidas. Entonces se hace ahora un rejuego, el de invertir el saldo de la prueba, que es una frase muy conocida en el ámbito jurídico, puesto que se utiliza sobre todo en los casos de corrupción. Mientras en los casos normales de crímenes y delitos, el Estado le tiene que probar al ciudadano que es culpable, porque el ciudadano es inocente hasta que se le prueba que es culpable, se le presume inocente hasta que se le prueba que es culpable. En los casos de corrupción se hace a la inversa. El ciudadano que es llevado de alguna manera ante una acusación de corrupción porque hay muestras visibles de una riqueza, la obligación de demostrar de dónde salió esa riqueza es del ciudadano. Es decir, un ciudadano que pasó por una función pública y que llegó, como dicen acá en la República Dominicana, con una mano adelante, la otra atrás. y la otra atrás, ¿no? Y de repente está mostrando los signos de bienestar económico, amplio, generoso, y hasta imprudente, porque hay gente que, como decía Lili, al gobernador aquel que le dio una cena en su casa y le puso una vajilla de plata y le dijo al gobernador, que además era su compadre, cuando uno mata a las gallinas, uno esconde las plumas. Y aquí hay gente que no esconde las plumas, La exhibe. las exhibe. ¿Sí? Y la revierte de blindaje a veces. Porque hay una tradición de impunidad, ¿verdad? De inmunidad que se convierte en impunidad ante el delito de la corrupción. Y porque no tenemos la legislación que se ofreció, que iba a ir al Congreso, lo ofreció el gobierno anterior. Sí, desde esa época Y viene lo ofreció trayendo este gobierno. En esa legislación se invierte el fardo de la prueba y entonces los ciudadanos que han pasado por función pública tienen que demostrar de dónde ha salido su bienestar. Bueno, en este es el caso de lo que están tratando de hacer ahora con Irak. Quieren que Irak demuestre que es inocente y que demuestre que se está desarmando. Bueno, ¿cómo puede Irak decir, vengan y percátense por sí mismos que ya yo hice lo que tenía que hacer, me desarmé, sin que el otro que viene tenga por lo menos una lista de a dónde Irak tenía que haberse desarmado? ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Bueno, que Estados Unidos no acaba de decirle a Naciones Unidas cuál es la información que tiene. No la tiene. Entonces todavía va el secretario de Estado Powell, a quien lo podríamos llamar el renuente guerrero, ¿no? Para usar un término conocido también en el léxico inglés, el reluctant fighter. Pues él fue a llevar el caso y a tratar de decir que ahí estaba la demostración de que el otro estaba engañando a los inspectores y que por tanto ya estaba incurriendo en violación a las disposiciones de las Naciones Unidas. Bueno, lo que tenía que hacer él, y ahí mismo él dice, no le podemos decir todo lo que sabemos. Bueno, pero usted tiene que decir todo lo que sabe al cuerpo de inspectores de las Naciones Unidas. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos un minuto. Bueno, aquí están las imágenes que sacamos del internet. Algunas de ellas están recogidas en la prensa, pero la mayor parte de ellas no. Estas son todas las imágenes que mostró durante 90 minutos, ¿no? Más o menos, sí. El secretario Powell a los miembros de Naciones Unidas. Son fotografías, incluso aquí hay unos gráficos. Estos son los tipos de vehículos que según ellos están siendo utilizados para tener unas plataformas móviles desde donde producir ataques con misiles, pero que se pueden mover de un sitio para otro. Y también como laboratorios móviles, ¿no? También.
Esto es para agentes biológicos. No, esta es la de producción y aquí está una ampliación, ¿verdad? Y esta también es otro módulo para producir agentes biológicos. Son laboratorios que se trasladan Esto es para también esconderlos. un fotomapa donde ellos han indicado cuáles son los sitios a donde, según ellos, hay armamentos que están violando las disposiciones. Aquí hay otra fotografía aérea. Todo esto está tomado por los aviones espías. Y los satélites también. Y los satélites, sí. Esto es el tubo de aluminio que, según el informe que ha rendido Powell, ha estado comprando Saddam Hussein para hacer con él el cultivo de determinadas armas bacteriológicas. Y aquí hay otra foto aérea. Bueno, y aquí por último está la red que, según ellos, enlaza a Al Qaeda con Irak. Hay usted a saber hasta dónde eso pueda tener fundamento, pero eso es precisamente lo que hay que averiguar. Lo que debió haber hecho desde el principio, entonces, el gobierno de los Estados Unidos, en nuestro juicio, fue tomar todo esto y entregárselo a la misión de las Naciones Unidas y decirle: vayan directo aquí y verifiquen esto. Y además, les vamos a dar apoyo logístico. Nosotros tenemos unos observatorios aéreos o de satélite que están fiscalizando permanentemente los movimientos, y cualquier cosa con estos teléfonos nosotros nos comunicamos con ustedes y les vamos a decir a dónde se están moviendo las cosas. Es decir, eso se haría con la intención de no ir a la guerra y obligar a Saddam Hussein a desarmarse, o entonces enfrentar la acción conjunta de toda la comunidad internacional. Pero si no se hace así, entonces lo que se está haciendo es saboteando el trabajo de los inspectores. Es decir, se estaría incurriendo en lo mismo que se está acusando a Saddam Hussein que está haciendo. Se dice que está saboteando el trabajo de los inspectores porque le está moviendo las cosas de un sitio para otro. Pero si usted lo sabe y no se lo dice a los inspectores, entonces usted también está contribuyendo a eso. Además, recuerdo que entre las cosas que dijo el secretario Powell era que no podían evidenciar todo lo que sabían, porque muchas de las cosas que ellos habían recibido, las informaciones, venían de espías en Irak. Es decir, que tienen espías en el suelo, caminando las calles de Irak. Si eso es así, ¿cómo es que la información de Estados Unidos no es absoluta y completa? Sobre todo, porque imagínese usted, por muy perfeccionado que esté el sistema o la tecnología que permite observar desde el espacio para determinar movimientos, etcétera, si eso no está tomado, fíjense ustedes que hay unas comunicaciones, ¿no? Sí, también. Hay satélites de interceptación de comunicaciones, que capta todas las conversaciones privadas que hay en la superficie de la Tierra y las graban, desde luego. Para el uso, ellos mostraron precisamente una conversación grabada entre oficiales del ejército de Irak y funcionarios del ejército de Irak, en donde los culpan por las expresiones expresadas por esos oficiales de que era una evidencia que sí, ya lo sacamos todo, ya lo sacamos todo, ya no hay nada ahí, pero eso pudo haber sido sacando el arroz de un... No, pero también podría haber sido que estaban destruyendo las armas para que cuando llegaran notaran que las habían destruido. Porque una cosa es decir, no las tenemos, y otra cosa es decir, no, las teníamos y las destruimos. Que conste que Estados Unidos tendría que pasar por la misma prueba. Porque recuerden que hay testimonio en la misma prensa de los Estados Unidos de almacenaje de armas biológicas o bacteriológicas en los Estados Unidos. Y según el recuento, la información o la explicación que dan las autoridades, están ahí esperando su turno para ser destruidas, pero están ahí. Es decir, no están destruidas. Por eso, aunque un poco
en forma de choteo, yo recibí por internet de un grupo de Canadá que estaba recolectando voluntarios en todo el mundo para ir a hacerle una auditoría al gobierno de los Estados Unidos en materia de los armamentos, sí. Es decir, querían aplicarle a Estados Unidos todas las exigencias que se le quieren aplicar a Irak. E incluso auditar las residencias también, incluyendo la Casa Blanca, ahí debe haber algo escondido. Dice, bueno, todo eso está dicho en forma de choteo porque como se ha exigido que se deje entrar también a los inspectores a los palacios donde reside Saddam Hussein. Y han entrado. Y han entrado. Bueno, el punto es el siguiente. Hay que hacer el esfuerzo para no ir a la guerra, Hay que hacer el esfuerzo por no ir a la guerra. Entonces, ahora, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la CIA, todo el aparato de defensa que tiene Estados Unidos y inteligencia, debe poner toda su información a disposición de las Naciones Unidas y de la Comisión de Inspectores. ¿Para qué? Para que puedan ir a los sitios donde ustedes han verificado que hay posiblemente violaciones o de alguna manera un intento de evadir la fiscalización de la existencia de esos inventarios, y si se comprueba, entonces vendrán los inspectores de allá y dirán sí, es verdad, y ahí están las armas, y entonces ya el Consejo de Seguridad sabrá lo que hace. Sí, eso es en lo que se relaciona con la resolución 1441 emitida por el Consejo de Seguridad, que es a donde se debe limitar la acción de las acusaciones, si hay violaciones o no a estas disposiciones, que todavía convincente y contundentemente no han sido demostradas que eso es así. Pero hay otra acusación que agregaron a última hora, ya hace unos días. El de que está vinculado a Al-Qaeda. Vinculado con Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque de antemano parece que se percataron, se dieron cuenta de que no iba a ser muy digerible el asunto de plena y llanamente poder demostrar que sí tenía, evidenciar que sí tenía Irak arma de destrucción masiva y en una cuantía tal que pudiera afectar a sus vecinos y más allá, que es lo que dice la resolución 1441 del Consejo de Seguridad, sino que ahora dicen que hubo contacto, aunque no muy contundente, de uno de los oficiales de Al-Qaeda de alto nivel que estableció allá algo como una pequeña red dentro de Irak. Pero bueno, si ese tipo de acusaciones se produce para los países árabes, pudieran empezar con Chechenia, en donde debe tener algunos 20 o 30, y seguir con Pakistán. Pakistán tenía y formó en sus universidades a los talibanes, y de los talibanes se formó el movimiento Al-Qaeda, y las universidades siguen ahí, los talibanes siguen en Pakistán y Al-Qaeda sigue en Pakistán. Y ellos mismos han dicho que opera entre las fronteras de Pakistán con Afganistán. Cuando termine de leer el libro de los franceses, lo voy a prestar, porque según estos autores franceses, el gobierno del presidente Bush estuvo en contacto con el régimen talibán antes de los atentados del 11 de septiembre. Una gran revelación de que el gobierno, bueno, de hecho fue una iniciativa tomada por el gobierno talibán que sorprendió a todo el mundo diciendo que estaban dispuestos a entregar a Osama Bin Laden, que estaba acogido a la protección del régimen talibán. Esto desde luego representaba desde el punto de vista de Osama Bin Laden que el régimen talibán lo estaba intentando traicionar. De modo que hasta ahí estoy llegando en el libro, ¿no? Y menciona algunas de las figuras que estuvieron incluso representando los intereses talibanes. Ahí está nada menos que una sobrina política del entonces, o de quien fue director de la CIA, Richard Helms. Richard Helms. Y una sobrina de él, de origen afgano, parece sobrina política, desde luego, que residía en Estados Unidos, se convirtió en una especie de embajadora informal o oficiosa
del régimen talibán. Ese tipo de información es de la que carece la Entonces, generalidad de la gente. No, carece muchísima gente. Vamos a seguir leyendo el libro porque además le decíamos que tenemos que completar el de Bob Woodward, que explica el por qué hay estas contradicciones dentro del propio gobierno del presidente Bush, por ejemplo, entre Powell y Rumsfeld. Y ese antagonismo viene desde Bush padre, que está aquí, que era, tenía una relación sumamente tirante y hostil con Roosevelt. O sea, había una relación recíprocamente hostil entre ambos. Es inexplicable entonces que Roosevelt esté allí en la posición en que está, mereciendo además, hasta lo que se ve, como el favor presidencial en términos de la posición frente al problema de relaciones exteriores que cae en el ámbito del secretario de Estado, pero que el otro ha llevado al terreno de la guerra. Entonces, quizás por ahí vienen esos rumores de disgusto que llegan incluso hasta la prensa, de que Bush padre no estaba muy contento con su hijo. Pero bueno, después le daré cuenta de lo que dice el periodista Bob Woodward sobre esas interioridades. De todas maneras, todas estas cosas son de interés para nosotros, todo el mundo. ¿Por qué? Porque se está jugando la suerte de la humanidad. Ahí, en esos vericuetos de Washington. Y en esas cosas ocultas, sobre todo, que donde muchas veces hay cosas que afectan, desde luego, intereses sumamente importantes de la economía, sobre todo de la industria del petróleo. Y a eso vamos, la economía de Estados Unidos. El nivel de generación de empleo de la economía de Estados Unidos en su peor caída en los últimos 20 años. ¿Qué le parece? Sí. ¿Merece un comentario? No. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Resulta ser que uno de los indicadores de la marcha de la economía es la generación de empleo. Aunque, de acuerdo a los economistas neoliberales, ellos llevan un enfoque que para nosotros resulta inexplicable, de que cuando sube mucho la generación de empleo, ellos comienzan a preocuparse. Entonces, sobre todo la gente que está en la Junta de la Reserva, comienzan a enfriar la economía, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el propósito de tener gente desempleada y enganchada en el presupuesto del gobierno? Porque en la medida en que usted genera empleo para todos, que todo el mundo tenga la oportunidad de estar empleado, porque eso no quiere decir que todo el mundo se emplee, porque si usted no tiene las calificaciones para desempeñar una determinada función en la economía, pues usted, aunque esté la plaza ahí, usted no la puede ocupar. Pero definitivamente, si está la oferta, entonces, y hay alguien con la capacidad, no hay justificación para que esté desempleado, y todavía hay menos justificación para que el gobierno, con cargo al dinero que pagan todos los contribuyentes, le esté pasando una subvención al desempleado. Pero así funciona el raciocinio del esquema neoliberal, ¿no? Si hay demasiado empleo, entonces hay que enfriar la economía. Enfriar la economía significa mandar muchísima gente para su casa. Pero ahora están preocupados. Están preocupados porque están necesitando empleo y lo que está es cayendo el indicador de la generación de empleo. Esa es la situación que tiene. Dice, la peor caída en 20 años. Eso dice nada menos que el New York Times. Ahora yo saqué también otros indicadores. Por ejemplo, hay esto. El señor Bush acaba de introducir al Congreso su presupuesto para el año 2004. Pero ese presupuesto tiene un déficit ya establecido de más de 300 billones, ¿verdad?, de antemano, que probablemente está muy por debajo de la realidad. Pero aquí se le está advirtiendo, dice, advertencia de que el techo de la deuda, que está fijada en 6.4 trillones, o sea, hay una disposición legal que dice que el gobierno no se puede endeudar más de 6.4 trillones. Lo va a romper, ¿verdad? Lo va a tocar, ¿verdad?, muy próximamente. Dice aquí, el Departamento del Tesoro advirtió hoy
que el gobierno podía llegar al techo de los 6.4 trillones de deuda alrededor del 20 de febrero. Bueno, ahí mismo está. Y entonces yo me metí en el internet y saqué esta información. Mire dónde está. 6.388. O sea, 6 trillones 388 billones 239 mil millones 500. Nada más le faltan 22 trillones para llegar a 6.4. $4.295 con 45 centavos. Bueno, eso quiere decir que en cualquier momento tocan eso. Ellos están diciendo que el día 20 de febrero ya van a tocar los 6.4. Pero resulta ser que este era el secreto mejor guardado, porque Clinton decía que nada más se debían 3 trillones. Ajá. Y ya andaba por los 5. De modo que cuando él estaba con el agua puesta, con los líos de falda y todo aquello, el pueblo norteamericano decía, ¿cómo vamos a sacar a este presidente tan bueno que tenemos si ha manejado también la economía? Por este pequeño lito que tiene ahí. Pero el lito de la economía no era tan chiquito como él decía, no eran 3 trillones, estaba ya en 5. Lo que pasa es que esta gestión lo ha llevado como caña para el ingenio, como decimos aquí en la República Dominicana. En muy corto plazo, porque aquello fue en 8 años. Sí. Y esto ya en menos de en 2 y pico. Ya Así mismo es. Bueno, vamos a seguir adelante. Bush propone mayor gasto militar, hablando del presupuesto. También propuso mayor gasto Sí. militar. Bueno, ya esto lo cubrimos. O sea, claro. Entonces, Vamos a los temas nacionales. Hipólito advierte a 2 periodistas y el presidente Mejía dice que Martínez Pozos a la justicia y advierte a los comunicadores. Bueno, eso nos incluye a nosotros también. Pero ya nosotros hemos comentado sobre este tema y le hemos fijado posición también al presidente de que él debería agradecer que haya comunicadores que se atrevan a denunciar, porque es la única forma en que él puede entonces perseguir las informaciones. Es decir, bueno, hay una denuncia, entonces él la hace investigar, se comprueba, entonces él puede actuar y cercenar los mecanismos o las acciones de corrupción que se estuvieran llevando a cabo. Si él le dice a la gente que denuncia, le voy a meter en la cárcel, entonces la gente no se va a atrever a denunciar nada. Entonces eso no va a contribuir a que se pueda perseguir la corrupción. Recuerden que el saliente Procurador General de la República decía que no había, ¿qué es lo que dijo Vigil? Que no había voluntad política. No había voluntad política para perseguir la corrupción. Y él tenía más que nadie. Y el problema es que el presidente Mejía visiblemente y de manera inocultable ha sido protector de los actos de corrupción de Leonel Fernández y su grupo. Él mismo. Que a veces lo ataca, pero al mismo tiempo lo protege. Por eso no ha habido acción contra esa gente. Cuando se llevó a 4 de ellos, que el próximo que iba a caer preso era Leonel Fernández, ¿quién lo soltó? El fiscal. ¿Por instrucciones de quién? Del presidente Mejía. Entonces este es un tema en donde creemos que aquí también tiene que aplicarse aquello de la inversión de la prueba, ¿no? Indudablemente. El presidente tiene que invertir los términos, tiene que decir, agradezco a los comunicadores las denuncias que me hagan, porque eso me va a permitir perseguir a estos bandidos. Él no dijo que de cada 10, 8 eran bandidos. Bueno, la cuota de esa proporción también debe tenerla él alrededor suyo, ¿no? Entonces, para poderlos fiscalizar bien, él necesita la ayuda que le den de afuera. Indudablemente, pero que cohibir a los medios y a la divulgación y a la difusión de este tipo de información, bueno, eso impediría y obstaculizaría totalmente, como te acaba de decir, el que se pueda perseguir. Sí. Entonces, ¿cómo le llega la información? Y no va a impedir eso, el hecho de que circule, aunque no se haga de manera oficial por los medios, pero a voz populi todo el mundo va a saber qué es lo que está pasando, y lo van a distorsionar todavía con mucho más razones. Bueno, la minera dominicana, la minería dominicana, las pymes dominicanas, el discurso del embajador del Canadá, Adam Blackwell, también,
Bueno, esto lo saqué yo de la página de internet de pymes dominicanas, que son las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Tienen una página muy interesante. Ellos habían recogido varias intervenciones en un encuentro de la Cámara Dominico-Canadiense, donde está el discurso del actual embajador Adam Blackwell. Ese fue el mismo señor que se permitió darle pautas al gobierno dominicano sobre lo que debe hacer con la minería. Y desgraciadamente, como dijimos ayer, el gobierno dominicano parece como consecuente con eso, ¿no? Porque ha enviado al Congreso una modificación a la ley minera que es perjudicial para el Estado dominicano y para el interés de los dominicanos, para que siga la fiesta del asalto que nos han tenido tradicionalmente las mineras extranjeras para llevarse la riqueza dominicana. Pero entonces se lo estamos habilitando porque fíjense cómo es. Se firmó el contrato primero con la Placer Dome y ahora estamos modificando la ley para acomodar la ley al contrato o a los intereses de la Placer Dome en su contrato con la República Dominicana. Así no se puede. No. Entonces, pero yo me leí el discurso del señor Blackwell, que está escrito en un lenguaje muy simpático. No lo conozco personalmente, él aparece aquí con una sonrisa, parece que tiene un temperamento así festivo, ¿no? Señor embajador. Aquí está la fotografía de él. Jovial. Sí, jovial. Y entonces él habla de aplatanarse y todo eso, ¿no? Dice que así como la gran mayoría de canadienses que visitan la República Dominicana, mi familia y yo nos hemos aplatanado con la hospitalidad y el calor de este pueblo. No sé quién le había escrito el discurso, pero es una nota simpática. El problema con nosotros los dominicanos es que aquí se aplatanan todos los extranjeros que vienen porque nosotros somos excesivamente generosos con los extranjeros. Y por eso viene de vez en cuando la Interpol y se lleva una buena parte de esa gente que nosotros hemos recibido con los brazos abiertos. Pero bueno, del discurso del señor Blackwell, lo interesante es que él hace mención de la Unigold Resources y habla muy elogiosamente de la minería y de la Unigold Resources. Y de los $2.500 en el banco no habla. Pero no habla de la Carib Gold Resources, que es la que tiene el acuerdo escondido todavía, pero que sacamos del internet, con la Unigold Resources, a la cual todavía no se le ha aprobado el contrato, pero ya tiene un acuerdo con otra compañía. Pero él menciona otras compañías canadienses que están operando en la República Dominicana. Bueno, vamos a seguir sobre el tema de la minería, porque por ahí se está yendo la riqueza de los dominicanos. Se nos está escurriendo la riqueza a través de los dedos, como cuando usted coge agua. Así se nos va la riqueza a los dominicanos y quedamos como pobres. Dicho eufemísticamente. Entonces tendremos que defender eso. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Volveremos sobre este tema y otros parecidos mañana, si Dios así lo permite. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los hogares. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. En todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy viernes 7 de febrero del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Payán Anita
Y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Pila. Muy buenas, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, antes de agotar nuestro temario, tenemos que decir que de norte, de sur y de este nos siguen dando apagones. Al sector de nosotros nos dieron un apagón anoche, uno llama y ya ni siquiera le pueden decir nada. No hay nada que decir, simplemente están repartiendo apagones, porque están de su cuenta. Tenemos que anunciar para confirmar la información de ayer que en la segunda mitad del programa vamos a entrevistar al licenciado Mario Viñas Betance con el tema que está sobre el tapete, la crisis cambiaria. Ahí hay mucha tela que cortar. Vamos a entrar en un temario lo más rápidamente posible para ver cómo le damos el mayor tiempo posible al tema de la crisis cambiaria. Crisis gobierno-comunicadores, una contradicción. Hipólito advierte a los periodistas. Anuncia que el gobierno llevará a la justicia a comentaristas Martínez Pozo por lío de jipeta blindada. Eso fue ayer en la mañana. Gobierno no tiene interés de coartar la libertad de prensa. Eso es ayer en la tarde. Gremios y PLD respaldan a Martínez Pozo. Hoy en la mañana. Y Guido Gómez Mazara dice que por la memoria de mi papá yo lo someto. Y el gobierno someterá a Martínez Pozos y Flores Estrella. Bueno, lo primero que uno encuentra, y es el motivo del título que le pusimos, de una contradicción, es que por un lado, la oficina de prensa del Palacio dice que el gobierno no tiene interés en coartar la libertad de prensa. Bueno, si el propósito del gobierno es mostrar que no quiere coartar la libertad de prensa, no vemos cómo es que de la forma en que se está manejando con el incidente de la denuncia de la jipeta blindada, eso puede ser una afirmación de ese propósito de no coartar la libertad de prensa. Ya le habíamos dicho que la posición de nosotros en este programa era que el presidente debía darle la bienvenida a toda denuncia que viniera de una forma responsable. No estamos hablando de gente que se ponga en un micrófono, en una cámara a difamar gratuitamente y de una manera irresponsable. Estamos hablando del ejercicio de una responsabilidad suprema que a veces se paga muy caro, de denunciar la corrupción. ¿Para qué? Bueno, para que se termine la impunidad en la corrupción. Si esto no es recibido de una manera positiva por el presidente de la República, entonces no vemos cómo él va a poder tener información suficiente para actuar frente al problema de la corrupción, porque los corruptos que él tiene cerca no le van a decir, presidente, mire, como la anécdota de Lili que les contamos ayer, ¿no?, de su compadre que le presentó la vajilla de plata y le dijo, compadre, cuando la gente mata a la gallina, esconde las plumas, no, pero aquí yo estoy seguro que la gente que tiene muchas gallinas matadas en este gobierno no le va a llevar las plumas al presidente Mejía, a pesar de que están tan a la vista que difícilmente se le pueden escapar a él, o alguna persona que le diga, presidente, mire cuántas plumas hay allí. El problema entonces es que el presidente ha invertido el enfoque del asunto, porque él fue el primero que reaccionó. En primer lugar lo tomó como un asunto de él. No entendemos por qué. Porque si la denuncia es que un funcionario en Palacio trajo una jipeta, de ninguna manera eso se refiere al presidente de la República. Después no tiene nombre. Nosotros le criticamos a Martínez Pozo no haber dicho el nombre. Creemos que cuando un comunicador decide hacer una denuncia al presidente de la República para que actúe, debe hacerla completa. O por lo menos decirle al presidente, no lo voy a decir aquí en el aire, pero dígame dónde yo lo veo, que le voy a decir a usted personalmente. Eso es una contribución responsable para acabar con la impunidad que nos está ahogando, El nivel freático, que es un término técnico que se usa para decir el nivel del agua, está subiendo, nos está subiendo. Estamos rodeados de corrupción por todas partes. No hay un área del desenvolvimiento institucional del Estado que se escape a la corrupción. Ustedes saben por qué.
porque la corrupción está haciendo metástasis desde adentro de los partidos. Y de los partidos salen las instituciones, se conforman las instituciones del Estado. Entonces no hay manera de que se escape ninguna institución del Estado a la corrupción imperante en la República Dominicana. El problema es hay que resolverlo en los partidos, pero eso ya está en manos de la ciudadanía. Es el pueblo dominicano que tiene que hacer conciencia de que eso es así, para ver cómo podemos salvar este ensayo de democracia de que naufrague, porque ya hemos advertido que cuando la democracia entra en crisis, cuando caemos en la anarquía, al doblar de la esquina, tenemos una dictadura. Nosotros no queremos dictadura, y lo que hemos hecho un poquito, porque aquí no se puede olvidar que hubo generaciones donde mucha gente perdió hasta la vida luchando para que en este país hubiera un poco de libertad y para que pudiéramos sobre esa poca libertad ir cimentando un proceso y que fuera incrementándose de afianzamiento de las libertades públicas y del ejercicio de la democracia, pero hemos venido involucionando. Y ahora lo que hay es una anarquía casi total. En las cárceles mandan los delincuentes y parece que en las calles también. Entonces, le hacemos un llamado al presidente para que detenga este asunto de la persecución de quienes se han referido al caso de la jipeta. ¿Ustedes saben por qué? Porque incluso hasta políticamente no le va a resultar. Ya le han montado un escenario a la oposición. Nada más hay que ver la lista de las personas que se han alineado para la defensa de Martínez Pozo. Hasta el expresidente Leonel Fernández, Lincho Castillo, una batería de alto calibre. Cuando esa batería vaya a un tribunal, ¿cómo creen ustedes que va a quedar la demanda que presente el gobierno? Hecha triza, va a quedar muy mal. Además, políticamente va a ser un desastre para el gobierno. Y por último, volvemos a reiterarle que la batalla contra la corrupción necesita quien la denuncie, presidente. Y quienes se atreven a denunciarlo de manera responsable, usted debe darle la bienvenida, porque son colaboradores de usted en el esfuerzo de acabar con la corrupción. Y además el pueblo tiene derecho, uno de los derechos consagrados más consistentemente es el derecho a ser informado. En consecuencia, el gobierno está en la obligación de proteger ese derecho. Bueno, por eso anuncia que no tiene interés en coartar la libertad de prensa, porque entonces estaría yendo contra un principio constitucionalmente consagrado. Petróleo y combustibles. Baja el petróleo. La OPEP bajó los precios de su crudo a 29,90. Esa es una información desde el martes. Sin embargo, ayer se anuncia que para este fin de semana van a subir los precios del petróleo. Ustedes saben por qué hay interés de subir los precios. Porque eso tiene una repercusión fiscal. Exactamente. La estructura de precios de los combustibles está fijada desde el surtidor hacia atrás. Y todo está regulado. Todas las intermediaciones son fijas, no son fluctuantes. Y el negocio de los combustibles no es libre, está totalmente controlado por el gobierno. Claro, con una mano muy generosa para las distribuidoras extranjeras. Entonces se fijan precios en los surtidores, es el precio al consumidor. De ahí para atrás, se van restando los márgenes fijos de intermediación hasta que usted llega a la puerta de la refinería. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que usted sube en el precio del surtidor, estando fijos todos los márgenes, está incrementando el precio de salida del combustible en la refinería. Por tanto, en la refinería se reparten como buenos hermanos 50 y 50% la Shell y el Estado. El incremento de los combustibles que se extrae del bolsillo de todos los que de alguna manera necesitamos combustible para movernos o para que funcionen las plantas de emergencia o lo que sea. Entonces esa es la situación, por eso ese ánimo alegre, ese gatillo alegre para subir los precios de los combustibles. Concesiones ilegales. Olvidaba decir que desde luego las repercusiones de eso ya lo hemos visto, ¿no? Todos los artículos suben desde el momento que queda afectado el asunto de los precios del transporte. Desde luego,
hay que sumarle lo que le viene arriba con la parte de el descalabro cambiario, pero ese tema lo vamos a tocar con el amigo Mario Viña. Concesiones ilegales y cuestionables, muy cuestionables. Privatización de los cobros de peaje de las Américas, Bueno, para empezar. Ayer tarde empezamos con esta información, en primera plana del Nacional. Pero da la casualidad que ayer mismo concurrí yo a un evento que tuvo lugar en el Hotel Embajador, organizado por el Congreso y por la AID, en torno a la legislación para darle base a lo que serían las concesiones de servicios del Estado, en toda su amplitud. Lo que quiere decir, además el BID había anunciado ya un tiempo atrás que estaba ofertando financiamiento para la formulación de una base legal a las concesiones. Entonces, todo eso que se ha estado haciendo carece de base legal. No está en las vías de comunicaciones, en la ley de vías de comunicaciones, que data del año 35 y que nosotros tenemos junto con la colección de gacetas en nuestra biblioteca. Y hemos remitido a varios titulares de la Secretaría de Obras Públicas que se lean su ley orgánica. Parece que no la tienen ni siquiera o no les interesa leerla. Bueno, ahí está muy claro que eso no cabe dentro del ordenamiento institucional de la Secretaría de Obras Públicas. No pueden traspasarle las vías a nadie hasta que no haya una base legal. Entonces, ¿cómo es que ahora se anuncia esto? Y lo que es peor, oigan esto, porque tampoco vamos a hacer ahora una denuncia en el aire, pero aquí dice: el peaje de la autopista a las Américas, que estaba bajo el control de la Secretaría de Obras Públicas, pasó desde ayer a ser operado por el consorcio Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras S.A. Codaxa. Qué interesante, porque dice conformada por empresas españolas y dominicanas. Qué interesante. Que lo operará durante 30 años. Yo le quiero decirles de ahora que se despidan de eso, que tan pronto termine la gestión de este gobierno, como va a terminar, eso va a ir a una liquidación y a una persecución probablemente. Claro, y a una retribución de lo que cobraron. Entonces, que no se alegren mucho de esta fiestecita que se han tirado ahora, porque no le va a durar sino lo que les resta al mandato del presidente Mejía. Porque desde luego que ahora sería una tontería intentar ir a ningún tribunal a deshacer lo que se está haciendo, porque tampoco contamos con la Suprema Corte de Justicia, porque ahí no hay Suprema Corte de Justicia. Vamos a seguir. El paro de protestas, ¿cuál fue el balance? Sargento está clínicamente muerto. Ese fue el balance de un tiroteo, porque óigame, se suponía que la protesta iba a ser pacífica. Y recuerden que aquí le habíamos dicho, la razón por la cual esos paros no tienen el respaldo total de la ciudadanía es porque hay mucha gente ahí que se mete en las convocatorias, que están desacreditados hasta la pared de enfrente, como se dice aquí. Y como es natural, la gente dice: no, yo no voy a seguir a ese señor. Este señor baila en todos los paros y todas las huelgas para que le den lo suyo. Y así es. Entonces, además, porque hay sectores que aprovechan las reivindicaciones necesarias y sentidas de la población, pues para hacer lo suyo. Y entonces aparecen gente armada. Entonces se han armado varios tiroteos en distintos puntos del país y hirieron a un mayor en una pierna, si no recuerdo mal. Sí, en una pierna lo vi. Y a este sargento le metieron el tiro por la cabeza, le salió por la garganta. Anoche se decía, en la tarde, que estaba clínicamente muerto. Entonces, hoy aparece otro titular. Que la Policía Nacional vengó el ataque contra el sargento Batista, que es al sargento que nos estamos refiriendo. Yo puse este titular, a pesar de que había otro, porque me llamó la atención la forma en que se manejó la información. Si la policía persiguió al delincuente que tenía bajo sospecha de ser el que ocasionó la herida y probablemente la muerte de este sargento, y se encontró entonces con un hombre armado, lo lógico es que se produzca un tiroteo
Y si la policía va mejor armada, mejor organizada que el que va persiguiendo, entonces, y el otro se enfrenta a la policía, pues va a perder el enfrentamiento. Pero aquí dice la policía venga el ataque. Es una forma de estigmatizar la persecución del delincuente. Yo creo que eso no es justo, porque la obligación de la policía era buscar al que ocasionó eso, como tiene que buscar a los que ocasionan todos los actos de delincuencia en este país, donde quiera que estén, aunque sea dentro de la misma policía. Porque no me vengan a mí a dar explicaciones sobre lo que está pasando en Villa Altagracia, como no sea una total quiebra de la disciplina de esa institución tan necesaria para la paz pública. No es posible que esa situación de la PDR ahí, atentatoria contra la integridad de la población, haya durado años sin que admitamos que estamos en plena anarquía. Bueno, vamos a ver, tenemos que decir algo rápidamente sobre la situación internacional. Guerra contra Irak. Bush desafía a la ONU y dice, el juego se acabó. Bueno, yo he sacado del internet y dicen que una gráfica es más elocuente que 1000 palabras. Aquí son varias fotos, y la prensa de hoy también, del anuncio del presidente Bush sobre las medidas que piensa tomar o que reclama que se tome, que en última instancia, aquí también está otra fotografía, es un emplazamiento a la ONU, le está diciendo, ustedes están de más y tienen que seguirnos a nosotros. Pero está al lado Colin Powell. ¿Por qué? Porque Colin Powell, de acuerdo con una encuesta que nosotros comentamos aquí, tenía el 64% de aprobación de credibilidad del pueblo norteamericano, y el presidente Bush nada más tenía el 24% en ese asunto de Irak. Tiene que arroparse. Entonces, no, y el libro de Bob Woodward, que yo he mencionado aquí, dice que hay un problema porque parece que Powell tiene su proyecto político ahí, aunque diga que no, y se cuida, y no quiere quemarse con algunas cosas que él considera que no están, digamos, bien fundamentadas, y lo ven como un jugador que no está comprometido totalmente con el presidente Bush, y eso no se lo perdona el equipo íntimo del presidente Bush. Por eso lo han mandado a hacer algunas tareas por ahí, a ver si se queman, ¿no? O a ver si se compromete, y ahora lo jalaron para el hondo, como decimos aquí. Párate ahí al lado mío, al lado del presidente, mientras él desafía a las Naciones Unidas. Pero yo quería decir que si Powell fuera la persona íntegra que uno esperaría de él, aquí está el libro de la vida de él. Yo no sé cuántos ejemplares de esto hay aquí en el país, pero yo tengo uno, de los primeros que llegó aquí. Aquí comprobé yo la falta de honestidad política de Colin Powell. ¿Ustedes saben por qué? En este libro no se menciona una sola vez No me sorprende. que Colin Powell es miembro del Council on Foreign Relations. Y el Council on Foreign Relations, que encabeza el señor David Rockefeller, es el que quita y pone presidente en los Estados Unidos. Bill Clinton es miembro de... Y secretarios de Estado. pone a todos los secretarios, a todos, desde los años 40 para acá. Pero aquí está Colin Powell. Aquí está, miembro del Council on Foreign Relations. Él no tuvo la honestidad en su biografía de decir que había dado el paso de involucrarse políticamente. Mire, aquí está la portada. Council on Foreign Relations, esta es la lista del 98, y aquí está, marcado en amarillo, traten de ver que salga bien, ¿no? Ahí sale bien, acérquenlo más que pueda, ahí está claro. Colin Powell, pero Colin Powell está ahí desde el año 87, que fue la primera vez que yo saqué una lista completa, que conseguí. Estaba Colin Powell siendo activo, Ahora se puede decir, no, ya es civil, no, él estaba ahí
como lo están generales, almirantes, general de la Fuerza Aérea del Ejército, etcétera, miembros del Council of Foreign Relations, algo que uno no acaba de explicarse, cómo una nación con tanta fuerza institucional como los Estados Unidos se permite que sus miembros activos, sus altos jefes militares, pertenezcan a ese club de donde salen todos los jefes de la Reserva Federal de los Estados Unidos, incluyendo el actual Alan Greenspan y todos los que le han precedido, más todos los secretarios de Estado, más todos los secretarios de Defensa, la mayor parte de los jefes del FBI, de la CIA. Es decir, es una entidad que le llaman en algunos círculos el establishment. Entonces, Colin Powell no dice ahí en su autobiografía que él fue llamado a enrolarse ahí. Me parece que eso retrata la personalidad del secretario de Estado. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos con el invitado de esta. Bien, desde ayer teníamos en agenda pendiente de tocar todo lo concerniente, las informaciones concernientes al mercado cambiario que habíamos dejado para el día de hoy, para tratarlo con una persona que conoce profundamente estos temas, que es el amigo licenciado Mario Viñas Betances. Ayer se anunciaba la tasa del dólar llega a 24.50, eso fue anteayer, y ayer decía la prensa el dólar sube a 25 por 1. Y otro titular dice dólar fuera de control, la gente acaparan divisas. Y así suben pasajes aéreos por dólar. Bueno, hoy la prensa dice la Junta Monetaria sube el encaje legal a 20% y aumenta reservas para dólares. Dice que el presidente va a hablar en el país el domingo, Mario. Bueno. Dice Atala que el gobierno estabilizará la tasa de cambio. Ya van 3 veces que lo dice, sí, en los últimos 3 meses. Y aquí hay un titular que yo creo que está más en la línea de lo que uno piensa. Creen que las medidas de la Junta Monetaria no van al fondo del problema. Vamos a partir de ahí. ¿En qué periódico es? Este es el Hoy de hoy. En el Hoy. Bueno, yo hoy te traje algo que creo que debe ser la mortificación de todo el que tenga mucho conocimiento de saber su origen. Porque el origen mayor, y es lo más profundo, es precisamente en los ingresos que le entran al gobierno y qué hace con ellos. Porque la perspectiva que hay hoy es que el gobierno no tiene dinero para invertir en inversiones públicas y tiene que tomar prestado. Entonces la pregunta que se hace cualquier persona sensata es decir, bueno, si el gobierno no tiene para invertir en obra pública o inversiones de capital propio, tiene que estar buscando prestado, seguiremos cogiendo préstamos. Y si vamos a seguir cogiendo préstamos y no vamos a tener ni para invertir ni para pagar los préstamos, tendremos que buscar nuevos préstamos. Entonces, cualquier persona sensata dice, bueno, pero entonces el peso se va a devaluar. Eso es como aquellos aviones que se veía que entraban en barrena. Exactamente. Y no había manera de salir de la barrena. Entonces yo me puse y digo, bueno, déjame analizar los ingresos que le entra propiamente al gobierno y qué está haciendo con ellos y qué se hacía anteriormente. Para que la gente entienda, el gobierno normalmente debe trabajar con sus ingresos y te hace un presupuesto. Sí. Necesita entonces lo que se llama disciplina fiscal para gastar de acuerdo a lo que tiene presupuestado. La que propiamente pueda tener cualquiera de nosotros en nuestra casa. Okay. Si tú gastas más de lo que te entra, tú tienes problemas. Y si tú tienes que decirle al pulpero, mira, aguántame ahí en lo que me entra, pero el mes que viene el pulpero le dice, ahora aguántame un poquito más y va a estar debiendo cada día más. Entonces ya tú no puedes vivir sin la deuda del pulpero hasta que un día el pulpero explota. O te hace explotar. O te hace explotar a ti, te mandan a seguir cobrándote todo el dinero. Entonces tú estás ubicando el desquiciamiento en el desorden fiscal. Sí. Yo estaría de acuerdo parcialmente con eso porque me estás dejando fuera del tintero lo que para mí, y lo hemos sustentado en este programa, ha llenado la copa, que se llama el desorden de la capitalización y el acceso libre que se le ha dado a una serie de empresas extranjeras que han venido a conectarse directamente al bolsillo de los dominicanos, a exaccionar de los recursos magros de los dominicanos pesos
No. con lo cual entonces ir libremente al mercado cambiario. Eso no está fuera del tapete. Y Sin entonces- esa otra pata, sin esa otra pata, ahora, porque el gobierno no tiene, está amarrado, no tiene ninguna fuerza con esa ley monetaria para decir, no, mira, vamos a controlar la prima del dólar porque vamos a darle a quien necesita, a quien no necesita, y hacer de sus ingresos en No dólar, administra los dólares. de no la administra los economía. dólares, o sea, se quitó la administración de los dólares. Claro. Pero estoy diciendo lo que está motivando. Es uno de los factores, de causa y principal. entonces está entregando cosas como la capitalización y está permitiendo una inversión extranjera libre, a libre cambio y sin una limitación como antes, que estaba limitada a un 25% La de las repatriación utilidades. de las dividendos. Pero cuando tú te vas al mercado, tú dices uno de ellos, no, pues ellos invierten 10.000 millones o 3.000 o 4.000 millones, ¿qué importa que le demos sacar $50.000? Que es su dividendo, ¿no? Entonces, para completar la explicación que los que nos siguen, Sí. después del desorden de no tener disciplina presupuestaria, que quiere decir, vamos a gastar exclusivamente en lo que tenemos presupuestado, ¿verdad? Sí. Viene la forma en que se ejecutan las inversiones. No hay control, No hay control de de la lo que realmente es el costo de cada una de esas inversiones, y en el caso de las obras públicas estamos trabajando con contratos abiertos, que quiere decir comienza la obra y no se sabe lo que va a costar. Entonces, ¿cómo puede haber disciplina presupuestaria si usted no sabe lo que va a costar lo que usted ha dicho? Comience usted por ahí. Entonces, el primer ejercicio, Y si encima de eso lo hace con un extranjero que ha venido para llevarse dólares, entonces estamos fritos, que es lo que y si estamos ese viendo. extranjero se asusta también por lo que está viendo, que lo ve todavía, porque está analizando esto, dice, mientras más pronto yo saque mi dinero de aquí invertido, más Pero pronto. él no se asusta, no vino a eso, lo que pasa es que él sabe que el proceso que él mismo está llevando a cabo, Pero ese Claro, proceso va a grabar latinoamericano, ese proceso Claro. aquí, y esa es la política neoliberal. claro. Entonces vamos a ir más profundo, esa es la realidad. Vamos, sí. Nosotros nos hemos implantado una política que el pueblo latinoamericano no lo puede, porque es un pueblo que cada día necesita más dólares. Tú dices que no lo puede, ¿qué? No puede sustentar esa economía. No lo puede soportar. No, porque tú le estás quitando toda... Bueno, del turismo dominicano, ¿quién eran los que tenían los hoteles? Bueno, Los dominicanos. originalmente. Y poco a poco ya Pues, lo único que podía hacer el dominicano era tal vez endeudarse allá en dólares y le quitaban una parte, más los operadores de tour que le quitaban otra parte. Entonces el dominicano, pero nunca tenía la motivación de repatriar su dividendo, porque tenía una ley de incentivo que le estaba brindando, Pero había varias. que había que le capitalizaba sus valores y podía invertir en eso, quiere decir que no le interesaba Sacar su dinero. del país. Pero ahora no. Sí. Ahora tenemos que son grandes consorcios, grandes inversiones, y cada vez que tú oyes son inversiones nuevas y esos dividendos se van a repatriar. Pero también con la capitalización de Perdóname que hay casos en que no he invertido nada. todavía Han peor, venido a llevarse. todavía peor. Sí. Pero a mí lo que me interesaba hoy, porque Era ese el panorama no desorden hablaba, fiscal. era del desorden fiscal, porque por algún sitio tenemos que comenzar. Claro que sí. Y ese es un desorden fiscal que yo pude contactarlos en los números, de acuerdo a los años anteriores, y nosotros nos encontrábamos que en los gobiernos anteriores, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el gobierno de Balaguer se resguardaba un 40% de los ahorros públicos. Y todavía cuando viene el cambio del gobierno de Leonel Fernández en el Cuando tú dices que 96, se resguardaba, ¿qué tú quieres decir? que de los ingresos, de los fondos propios que recibía el Estado, sin incluir ahí los fondos especiales, ni los préstamos extranjeros, ¿entiendes? Ni los bonos soberanos, porque no lo había tampoco. No lo había. Todas esas inversiones que traían, que deben coadyuvar o ayudar a una inversión de capital si tú la quisieras, con propósito de ser bien invertido. Ese valor se invertía en obras públicas o inversiones de Eso que se capital. llamaba resguardar, o sea que se reservaba para esa finalidad esas. Que tú no puedes gastar todo tu dinero en la cuenta corriente. Claro que no. Entonces, el gasto de cuenta corriente, por mucho que llegó de Balaguer, llegó apenas a un 65% como máximo. Y tú tenías de un 35 a un 40, regularmente llegó a tener el 50% en años. Cuando hubo el cambio de gobierno, que fue en el gobierno del 96, inmediatamente hubo un cambio. Apenas quedaba un 14%.
O sea, se llegó a un 86% de los gastos que le entraba al gobierno de gastarlo En gasto en cuenta corriente. ¿No Estamos recuerdas? hablando del gobierno de Leonel Fernández. Leonel, que diría Leonel Fernández. O sea, yo me recuerdo que escribí varios artículos en relación con eso, llamando la atención. ¿Entiendes? Ahora eso se ha empeorado. Esto ha llegado a un 99%. ¿Cómo? O sea, sí, esto es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué puede Con venir respecto a la recaudación. con respecto a las recaudaciones? O Y sea, entonces lo que hay tú es que encuentras- todo lo que se invierte es buscándolo fuera. Hasta el año, de enero a diciembre del año 99, estábamos en un 87%. En el 2001 llegamos a un 95% de la cuenta corriente. Y en el 2002 tenemos un 99%. Esto es una cosa, es loco. Eso es exagerado. Absolutamente. Y si tú ves con el artículo que yo te dije que escribí, que llamé la atención precisamente por eso, que hice un análisis de eso, digo, pero esto es el fondo de nosotros, es el problema que nosotros podemos prácticamente mejorar rápidamente, si es posible, porque ya tenemos una ley de control de cambio que la vamos a discutir ahorita. Pero busca el presupuesto para el año 83, el que vamos a comenzar. Pero tú sabes que El 2003. 2003. Le va a ingresar al gobierno de fondos propios 54.000 millones. óyeme, el método de fondo de todo esto es el contrato abierto, óyeme, porque cuando tú no sabes ni siquiera lo que te va a costar cada cosa que tú comienzas, tú no tienes ni siquiera control de nada, absolutamente de nada, tú simplemente estás gastando y probablemente estás gastando lo que no tienes, ¿verdad? O sea, ya tú estás sobregirado y no lo sabes, porque tú estás haciendo compromisos abiertos por todas partes que cuando tú lo totalizas resulta que tú no tienes con qué pagarlo. No tienen. Entonces tienes que salir a colocar bonos soberanos, ¿verdad? Porque fíjate que el mecanismo que existió siempre tradicionalmente desde el Banco Central, yo lo he explicado varias veces, de presionar al gobierno central para que se endeude para hacer obras, es para manejar los dólares. Sí. O sea, el Banco Central siempre ha estado presionando a los gobiernos de turno para que busque financiamiento para cierto tipo de obras, que tiene sentido para una estructura financiera, digamos, a largo plazo o a mediano plazo, ¿verdad? De cierto tipo de obras. No, y esto para Pero- que la latinoamericana necesita recursos externos. Pero los bancos centrales, sobre todo el Banco Central nuestro, lo hacía para poder usar esos dólares y regarlos y compensar las toneras que dejaba abiertas. Nosotros siempre hemos tenido algunas puertas excesivamente abiertas, como por ejemplo las distribuidoras de petróleo siempre se han llevado muchísimo dinero de nuestras economías, las comunicaciones también se han llevado mucho dinero, pero nunca habíamos tocado fondo. Hemos tocado fondo con ese desorden fiscal Es lo y que te digo. encima de eso Ha las agravado- distribuidoras eléctricas. Ha agravado el fondo fiscal. Sí. Pero otra de las cosas que se le agrega a eso es que tú buscas la balanza de pago, que por cierto me es difícil de ver las cuentas corrientes por la forma que está presentada hoy en el Banco Central, ¿me entiendes? Nuevo tú procedimiento. poder Esa es la analizarla, metodología del Fondo Monetario. bueno, pero para tú analizarla ahora te encuentras todo ahí con zona franca mezclada y todo, y tú Ajá. tienes que empezar a buscar cuenta por cuentecita para ver A ver cómo, qué se Para va a segregar la realidad. para poder segregar la realidad, Sí. o sea, de qué te está entrando de cada cosa. Sí. Pero ya tú notas el deterioro que hay en la misma cuenta corriente, no en la balanza de pago que ya es grande. Tú ves la cantidad de importaciones que hay y en relación a las exportaciones de bienes raíces, tú dices, pero ven acá y aquí hay que llamar la atención. O sea, las exportaciones de nosotros están en el suelo. Están en el suelo. ¿Entiendes? Las nacionales. Y la brecha que hay entre la balanza de pago de las importaciones de bienes y las exportaciones de bienes es demasiado grande ya es insoportable, diría yo. Y si tú abres más los mercados, tú te vas a Insostenible. encontrar todavía en situaciones Bueno, peores. Pues lo tiene que Entonces, abrir. ¿qué va a pasar con esto? Bueno, que se va a estar devaluando la moneda. ¿Y qué va a pasar con el pueblo dominicano? Bueno, que no va a poder resistir. No va a poder Una resistir. pregunta, mirando hacia el futuro, ¿no? Y ese camino, ¿a dónde nos lleva? Porque se supone que un día, como tú decías del A problemas pulpero, sociales. el pulpero no va a decir, bueno, ya yo no te voy a fiar más. Ajá. Aquí está la cuenta, págame. Cuando nos emplacen a pagar, ¿con qué vamos a pagar? A darle el país. Lo estamos haciendo ya. Estamos perdiendo la Argentina. soberanía. Ya lo estamos haciendo. Argentina. Acabamos de entregar, Argentina dio el país también, sigue igual. óigame, acabamos de entregar Vamos en ese camino. Acabamos de entregar una provincia que son 804 kilómetros cuadrados de territorio dominicano, donde están los yacimientos de oro
que según dijo en su oportunidad Max Quick, que era el ordenador del NOMED 4 del gobierno de Leonel Fernández, en una conferencia que dictó en San Juan de la Maguana, en tu pueblo por allá, dijo que ese era el yacimiento a cielo abierto, probablemente, si no el primero, el más grande, el segundo más grande en el hemisferio. Ahí. Y eso se lo acaban de entregar a una empresa que tiene $2.500 canadienses en un banco. 2.000, y yo digo eso, si eso no apesta a corrupción, porque ahí mismo, en la página de internet donde está la información, está, se llama, vaya usted a saber por qué, una página que se titula IT Globe, y ahí están los detalles del acuerdo de Unigold Resources, la empresa canadiense que solamente tenía $2.500 de la cuenta en su último estado registrado en la bolsa, y el acuerdo que ella había hecho con otra que se llama Carib Gold Resources para explotar juntos entonces el negocio aquí, lo que quiere decir que nosotros le hemos dado la concesión a una intermediaria. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que están en el intermediario? Para que venda. Entonces decir que, se está actuando bien con eso, no le hemos dado... Yo conozco algo de esa parte ahí que tú hablaste, porque conozco a Carbonera, que también tiene el carbón energético, de muy alta calidad. No recuerdo que a Salvador Jaure Blanco, antes de tomar posesión, nosotros le regalamos un carbón de eso, Manuel Pimentel y Rolando Muna. ¿Eso dónde está? Cena, se la dimos a él para que... Digo, ¿dónde está Carbonera? Carbonera está por ahí, por Manzanillo, bajando, un poco de Manzanillo, ¿me entiendes? Es un poco más al sur. Sí, bajando como para el sur. Como algunos... ¿Tú no crees que todo el empeño, cerca de Jabón, ¿tú no crees que el empeño que hay de ciertos intereses económicos europeos de apoderarse del puerto de Manzanillo tiene que ver con todas estas riquezas? Yo te debo decir que yo conozco que aquí, quien tenía Libatún Dominicana, tiene todo eso en el Credit Suizo. O sea, en Suiza hay de todas las condiciones mineras y de valores que tiene la República Dominicana. Y ellos lo consideran con nombres que no son allá, lo han clasificado en otro nombre. Quiere decir, la información sobre nuestra toda la información de esa está depositada en una empresa. Está en el banco Credit Suisse. ¿Entiendes? Una persona que ellos mandaron y lo investigó en aviones para eso, para resaltar toda esa zona. ¿Y tú crees que si nosotros vamos a la dirección de minería encontramos esa información aquí? No, aquí no la hay. Ellos fueron que hicieron todas las operaciones de todos los... La Libatún Dominicana fue lo que hizo todas las investigaciones de las presas y estaba brigando con geología, pero ellos no se quedaron ahí. Claro que no. Y una vez investigaron al país y se lo llevaron para allá. Prospectaron todo lo demás. Todo lo demás. Entonces con eso es que vamos a terminar pagando cuando no tengamos efectivo con qué pagar, vamos a pagar. Ahí están todo lo que nos queda. Lo que pasa es que en esta intervención de hoy, que yo sé que eso es más profundo y tú vas más al grano todavía en términos generales, yo quería considerar que el gobierno empezara a tomar sus medidas, porque esta sí es una medida que la puede tomar el gobierno ahora mismo. Que debería tomar. O que debería tomar. No es posible que presente un presupuesto gastando el 99% en gasto corriente. Lo que significa que no está ejecutando lo que tiene en el presupuesto. Yo no sé cómo por eso no es lo que está sometido. Cómo el CONEP le dice que ahorre y no le dice claramente, mire, usted no puede gastar el 99% de sus ingresos, porque usted está brindando la no posibilidad de pagos de los que se está metiendo en préstamos. Y eso es de las cosas más graves. Le dice dirigentes empresariales piden reducir gastos y generar confianza. Bueno, quizás esa es una forma de decirlo. Pero vamos a hacer una cosa, Mario. Yo creo que tú debes darle difusión bueno, a eso. Estoy dando difusión. Ya escribí un artículo que salió en el Nuevo Diario. Me dice Pecio que en el mismo litín, por coincidencia, se logró algo parecido al mismo tema el mismo día. Bernardo había escrito algo sobre yo digo eso. Los nuevos números que tú tienes. ¿Lo vas a publicar? Sí, yo voy a publicar, yo publiqué una parte y voy a publicar ahora esto porque estoy haciendo la investigación de fondo ya de origen, pero los que están actualizados están aquí. También tú notas que mientras te está ingresando un 10% en los fondos y cosas, eso se está grabando porque te está aumentando en un 15% los gastos corrientes. Bueno, se nos acabó el tiempo por este día, pero vamos a seguir sobre el tema. Presidente Hipólito Mejía, aquí tiene usted la colaboración del licenciado Mario Viña Betance diciéndole lo que está pasando
con la ejecución presupuestaria. Si no se lo habían dicho, ya por lo menos aquí tiene usted una primera información que va a ser seguida por una publicación en la prensa, eso esperamos, para que el país se entere dónde es que está el problema, por lo menos una parte importante del problema. Se nos acabó el tiempo, pero volveremos el lunes si Dios lo permite. Le hablamos en Leopoldo Espaillano, Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les invita de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.